presencia, en tu presencia hay paz, en tu presencia, en tu presencia hay gozo.
Reserva la victoria para el justo y Él da gracia para salir a pelear. Y oramos al Señor, prevalecerá, Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo y da gracia para salir a pelear. Y oramos al Señor, Él reserva la victoria para el mundo. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios Señor, la victoria me dará. He aquí, yo soy Jehová, de toda carne el Dios. No hay nada difícil
cosa buena. Darte gracias, oh Señor, es cosa buena. Darte gracias, oh Señor, y a tu salvo al vencedor. Oh, demos gracias al se fortalece en ti, en tu misericordia diario cantaré, te daré mi alabanza, mi corazón se fortalece en ti, en tu misericordia diario cantaré, mi corazón se fortalece en ti. Aquí yo soy Jehová, de toda carne Dios. No hay nada que me separe de ti. No hay nada que me separe.
eres todo, Señor. Tú eres todo lo que nuestra alma necesita. Tú eres todo lo que necesitamos a diario, Señor, y en cualquier situación. Eres tú, mi Señor. Es la provisión que solo tú puedes darnos. Bendito seas, mi Señor. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Alabado seas, ahora y siempre, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran misericordia.
amado Señor. Solo tú puedes hacernos dignos de entrar en esas moradas, Señor. Solo tú puedes hacernos dignos de participar de tan precioso privilegio, Señor. Conforme a tu propósito y conforme a tu palabra, Señor. Obra en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, para que seamos tenidos dignos de estar en pie en ese día glorioso, Señor. Te lo ruego y te lo suplico por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Pueden tomar asiento, hermanos. Filipenses capítulo 1. Después de este largo receso de los jueves, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Lo último que vimos en esta carta es un tipo de oración muy especial que nos revela el apóstol Pablo. Es la oración de aquellos que están en Cristo. Y aunque no todos los detalles que la carta revela, vamos a mostrarlos a través de esa lente de estar en Cristo. La mayoría de situaciones que nos presenta el apóstol Pablo sí tienen que ver con eso. Es el enfoque que me ha dado el Espíritu al estudiar esta carta. Hay otros, no es el único. La palabra de Dios es multiforme. Su sabiduría no tiene fin. Es imposible intentar encasillar una porción de la Escritura en una sola dirección. Si en verdad, amados, si esto es importante, porque aquí hay niños y jóvenes que si han sido fieles, adultos también, pero principalmente niños y jóvenes, que si han leído la Escritura desde temprana edad, según el consejo y la instrucción de sus padres, van a necesitar experimentar esto: que el Señor revele algo nuevo en las Escrituras. De hecho, todos vamos a necesitarlo, pero solo va a suceder si tenemos hambre y sed de su palabra. De lo contrario,
vamos a leer pasajes de la Escritura y nuestra mente lo que nos va a decir, nuestra mente es, esto ya lo leí. Y cuando la mente, humanamente hablando, bueno, también en lo espiritual, cuando la mente ya sabe algo, en lo natural, cuando la mente ya sabe algo y vuelve y se le pone delante eso que ya sabe, lo pasa rápido, como de alguna manera tu mente que no está del todo redimida por el Espíritu de Dios dice, eso ya lo sé. Pero necesitamos que el Señor traiga nueva revelación de su palabra a nosotros por muchas razones. Por muchas. La principal de ellas es que no seamos engañados. Ni pensemos tampoco, ni lleguemos a pensar que Dios solo puede moverse en una dirección. Amén. No, Dios tiene que hacer esto, pero no es posible. Es un río que no puede ser encajonado, desviado de ninguna forma. Él hará lo que Él quiera porque es Dios. Pero para ustedes, hermanos, niños, jóvenes, adultos que llevan un tiempo leyendo la Escritura fielmente cada día, mi sugerencia, mi consejo es que le empiecen a decir al Señor, dame hambre de ti. Quiero conocer, quiero participar más bien de las cosas reveladas en tu palabra. Porque hay cosas que Él quiere revelar ahí y son para todos nosotros. La forma como les presento la carta de los Filipenses es una de ellas, no es la única. Pero creo que va dentro de la línea que el Señor nos ha estado mostrando en los últimos meses y años tal vez. La importancia de poder estar en Cristo Jesús. No se habla mucho de esto en las iglesias. Se habla de hacer cosas, de serle fieles al Señor. Se habla en cierta manera, de una actividad que no condeno ni contradigo, por favor, pero que solo es posible a la luz de una vida que está en Cristo Jesús. Yo no quiero que usted ni yo en el día que viene seamos hallados como aquellos que tocan la puerta diciendo, Señor, pero hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y escuchar esa terrible respuesta que dice, no los conozco, apártense de mí, hombres malvados. Y ese no los conozco apunta en una dirección. Esa vida, esos hombres o mujeres no estaban en Cristo. Estuvieron en la iglesia y es obvio porque hicieron milagros y predicaron y profetizaron y todo lo que se quiera que está ligado al servicio y la obra de la iglesia, pero no estaban en Cristo. Y es lo que realmente importa, hermanos. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es una contradicción. No estoy diciéndoles que no hay que hacer nada. No. Estoy diciéndoles que necesitamos complementar eso con un fundamento real. Entonces quiero que esta noche veamos 3 versos, 12, 13 y 14. Ahí nos quedamos. Amén. Para los que llevan sus notas, las grabaciones están disponibles de forma gratuita. Verso 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis
hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Para los que toman nota, si quisieran un subtítulo, es el evangelismo de los que están en Cristo. El evangelismo de los que están en Cristo. Compartir el evangelio con otros es una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Amén. Es parte del llamamiento de Dios. Poder contarle a otros las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. ¿Ha hecho cosas buenas Dios contigo? Es tu deber y tu llamado contar esas cosas a otros que no conocen al Señor, o que tal vez lo conocieron pero se han desviado en el camino o se han debilitado. El evangelismo, como se conoce, yo prefiero la palabra testificar. Y podría ser una cuestión simplemente semántica, perdóneme, yo soy un poco quisquilloso con las palabras. Y hago un pequeño paréntesis como para explicar esto. La idea del evangelismo para mí se ha tergiversado un poco, porque se ha convertido básicamente en la idea de traer gente de afuera y meterla en la iglesia. No importa el método, no importa la forma. Lo que importa es traerlos a la iglesia y, si es posible, persuadirlos a que repitan una oración y tal vez se bauticen. Pero eso depende de muchas cosas. Depende de que el evangelio sea para nosotros lo que era para Pablo. El apóstol Pablo, cuando se refiere al evangelio, él dice mi evangelio. Él se había hecho uno con el evangelio porque lo vivía. Amén. Y la esencia del evangelio, la parte fundamental, principal del evangelio, es la cruz. Y la mayoría de cristianos hoy no quieren nada con la cruz. La han desechado o relegado a un símbolo o a un recuerdo bonito de algo que Dios hizo por ellos. Y sin ese elemento fundamental, para mí el evangelismo es algo que no tiene pies ni cabeza, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de testificar, la palabra testificar, que básicamente es lo mismo, pero como les dije, puede que sea un asunto de semántica, pero tengo que decírselos. Amén. Es como lo que en el pasado les he enseñado, que hay una diferencia para mí entre llamarse cristiano, lo cual hoy la mayoría lo hacen, y otra muy diferente, ser discípulos. Y la escritura muestra que hay una gran diferencia. A la hora de testificar a otros, nos ponemos en la posición de un testigo. ¿Y quién es un testigo? ¿Cómo puedo yo decir que soy testigo de algo? Hermano, ¿tú eres testigo de lo que pasó? Sí. Ok, cuéntame, ¿qué sucedió? No, lo que pasa es que yo estaba relativamente lejos. Yo sé que pasó algo, pero no podría detallártelo. ¿Entienden a dónde voy? Es el testimonio.
Cristo viene, Cristo salva. ¿Eso es verdad? Amén. Él puede ayudarte. Estás en problemas, Dios puede resolverte tus problemas. Pero ese no es el evangelio. Cuando hablo de testificar, hablo de que en verdad nosotros podamos decir algo que hemos vivido y visto de primera mano. Como lo declara el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Si quisiera usar un libro para testificar a otros, me gustaría primera de Juan. Es muy claro. Tenemos la obligación, porque fuimos llamados a ser testigos de Jesucristo. Amén. Esto está por toda la escritura. Pero se ha perdido eso. Y la razón principal es esta: no estamos en Cristo. ¿Qué quiero testificar si lo poco que sé lo he oído de otra persona? No lo he experimentado. Con esto no estoy diciéndoles, usted me va a decir, hermano, mi vida cristiana no es tan fuerte como para yo ir a testificar a otros, entonces voy a esperar. No, creo que es momento de que usted se atreva a testificar a otros de las cosas que Dios ha hecho en usted. Usted no tiene que decir maravillas, usted no tiene que decir, no, yo fui un drogadicto y andé en las calles y maté a 4 y ahora Dios, ahora estoy en Cristo, ahora camino con Cristo. Pues porque creen que si el testimonio es impactante. No tenemos que pasar por esas cosas para. Esa no es la sustancia de nuestro testimonio. Estamos llamados a anunciar las bondades, las maravillas de aquel que nos llamó. Y algunos conocemos muchas de ellas, aunque no estamos tan cerca de él, de el Señor como deberíamos. Pero sí tenemos algo que decirle a otros acerca de Cristo Jesús. Tal vez te ha ayudado con tus temores. No es algo para testificar. Hoy hay personas que viven esclavas de los temores. No pueden dar un paso por el temor. Hay personas que no son capaces ya de subirse a un carro por el temor, de montarse a un avión por el temor. Y tal vez Dios te ha ayudado a vencer esos temores. Es algo que puedes testificar. Es hora de hacerlo, hermanos. No hay un método, no hay una forma. Y lo que el apóstol aquí va a mostrarnos es, para mí, la esencia del evangelismo. La esencia del testificar a otros de Dios. Amén. Vamos a leer de nuevo esos 3 versículos. Él quiere que sus lectores sepan algo. Entonces él empieza este bloque diciendo, quiero que ustedes sepan algo. Y eso debe atraer tu atención. Como cuando te encuentras con alguien por la calle y te mira a los ojos y te dice, quiero contarte algo, quiero que sepas algo. Espero que usted en su atención esté pensando en lo que él quiere decirnos. Que las cosas que me han sucedido, subraye eso en su Biblia, porque yo sé que existen cursos de evangelismo, pero no hay un curso tendría que haber un curso para cada persona, porque no a todos nos pasa lo mismo. Y la piedra angular de nuestro testificar del amor de Dios a otros, de lo que Dios ha hecho conmigo a otros, se basa en las cosas que a usted le han pasado. Amén. Ahí se basa. Ahí puede usted entablar una conversación. Hermano, tengo problemas para memorizar versículos bíblicos. ¿Qué puedo yo decirle a alguien? Cuéntele las cosas que le han sucedido y cómo Dios ha intervenido en esas cosas.
Entonces él sigue diciendo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que me ha pasado, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Cuando se piensa en el evangelio, se acude al Nuevo Testamento. Cuando yo leía esto, lo primero que vino a mi mente fue Génesis. Y se me vino esta escena preciosa de José revelándose a sus hermanos aproximadamente 13 años después. Y cuando sus hermanos se dan cuenta que el que está delante, el gobernante de toda la tierra, es José, ellos se echan la mano en la cabeza y dicen: ¿pero qué fue lo que hicimos? Cuando él les dice: soy José, el que vendieron. Y ellos empiezan a lamentarse y viene una tormenta de condenación sobre ellos. ¿Y qué les dice José? No se entristezcan, no teman, porque no fueron ustedes, fue Dios. Dios me puso en este lugar, Dios me trajo por todo este camino y Dios me puso en este lugar para salvar muchas vidas. Eso es testificar. Tal vez te ves expuesto, expuesta al ataque de alguien, al daño que te hace alguien, pero si estás en Cristo, y al estar en Cristo estás absorbiendo la vida de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, el fruto que da el Espíritu, vas a sobrevivir. Y cuando cruces la línea que vas a cruzar, porque todos vamos a cruzar una línea, y esa línea es la terminación de tu aflicción, porque ninguna aflicción es para siempre, es por un poco de tiempo. Cuando cruces esa línea, si has estado en Cristo y has soportado tus temores, tus angustias, tus miedos, tus debilidades, y cruzas esa meta, vas a poder decir: Dios estuvo conmigo. Hermanos, y eso es lo que otras personas, los que están allá afuera, necesitan oír. Tal vez sí necesitan saber que somos una congregación de sana doctrina que cree en la Trinidad, en la crucifixión y en la resurrección y en el pronto regreso de Jesucristo, que creemos en el juicio final, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Es parte de nuestro credo. Amén. Pero son las cosas que te han sucedido lo que va a redundar, a darle un eco a tus palabras. Es lo que hará que tus palabras entren en el corazón de las personas. No un curso intensivo de evangelismo o haberte memorizado 4 o 5 pasajes. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermanos, es hora de compartir con otros nuestra fe. Amén. No tenga temor de hablar a otros, de contar lo que Dios ha hecho con usted, las cosas que le han sucedido, porque todos hemos pasado por situaciones. Ahora, la pregunta que queda al leer el versículo 12 es: ¿esas cosas que nos han pasado han redundado para el progreso de tu vida en el evangelio? Porque es lo que él está diciendo. No solamente fue que no es algo externo, sino que todo lo que le pasó redundó, hizo que el evangelio en la vida de Pablo fuera más fuerte, más real, más vívido, más personal. No fuera solamente el recitar de 5 puntos principales para la salvación, como establecen algunos tratados contra los que no estoy en contra, valga la redundancia. Para métodos colores, pero yo quiero referirme a lo que la Escritura muestra. Amén. Dice: de tal manera, y esto es muy bonito, de tal manera ha sido tanto el eco. Ese redundar habla de un eco que se extiende y llega hasta muy lejos. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás.
los últimos 2 años del apóstol Pablo antes de morir, él vivió preso en una casa, al parecer arrendada. Estuvo un tiempo en una prisión en el pretorio. El pretorio era un cuartel general donde estaban los soldados mejor entrenados de Roma. Y dice que eran legiones, podrían ser entre 16,000 y 20,000 pretorianos que custodiaba. A veces estaban en campañas, en guerra, en muchos lugares, pero en los últimos años, en la época de Pablo, fueron congregados en Roma debido a tantas rebeliones que hubieron en el pueblo. Pero eso no viene al tema. Esa historia es interesante, pero lo único que quiero mencionar de esto es que en esos últimos 2 años, estando el apóstol Pablo preso, él vivía encadenado 24 horas a un soldado. Pero ese soldado durante esos 2 años no era el mismo. Era diferente. Habían turnos. Y en el tiempo de esos 2 últimos años, según la historia, le permitían que personas fueran a visitarlo. Y todo el que llegaba, él le compartía el mensaje. Entonces aquí estaba la visita. Vinieron 3 hermanos a ver al apóstol Pablo y a recibir alguna bonita revelación, un consuelo de él. Y aquí estaba el apóstol Pablo, y cada vez que levantaba la mano, la cadena se movía. Y aquí estaba el soldado amarrado a su cadena. Pero qué testimonio, hermanos. O sea, ¿cuántos soldados de los que estaban en el pretorio durante esos 2 años escucharon el evangelio? Escucharon a Pablo predicando a otros lleno de gozo y hablando de una manera que los demás prisioneros no hablaban. ¡Qué impacto, hermanos! ¡Qué impacto! Creo que en esos 2 años el apóstol entendió por qué tal vez el día que apeló a César, él dijo: la embarré. Porque si no hubiera apelado a César, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado libre. Apelé a César, ¿por qué lo hice? No, miren el fruto que esto dio. Las cosas que me han pasado. A veces aún decisiones que hemos tomado. A veces, hermanos, él no tomó una mala decisión. Amén. Tomó una buena. Pero a veces nosotros sí tomamos malas decisiones. Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, cuando corremos a Él, hasta esas malas decisiones se convierten en una bendición. Un ejemplo de eso, Jonás. ¿A dónde envía el Señor a Jonás? A Nínive. ¿Y él para dónde coge? ¿Para dónde coge? ¿Tarso? Ah, ok. Tarsis. Y ahí está en el barco, él se monta en el barco, va en otra dirección, se duerme, se desata la tormenta, todos los marineros se levantan e intentan estabilizar el barco se está rompiendo. Entonces ellos empiezan cada uno a orar a su Dios. Yo creo que como era un barco, habían personas de muchas nacionalidades y de muchos credos, y lo sacuden a él dormido y le dice: levántate y clama a tu Dios. ¿No ves que el barco se hunde? Pero cuando él se despierta, él se da cuenta de lo que está pasando. Él ha tomado una mala decisión. Amén. ¿Hemos tomado malas decisiones? Él ha tomado una mala decisión, pero él sabe que Dios está en el asunto y se arrepiente y da su vida, expone su vida y le dice: écheme en el mar, porque cuando lo hagan la tormenta va a parar. Esto es mi culpa. ¿Y qué sucede? Lo echan y la tormenta para. Y la escritura dice que todos estos hombres que estaban en ese barco temieron a Dios, recibieron un testimonio de Dios. Hermano, a mí no me han pasado cosas buenas, solo me han pasado cosas malas. Dios puede usar aún malas decisiones nuestras
para bendecir a otros. Sí, nos arrepentimos y nos sometemos a sus tratos. Jonás entendía que esa tormenta era un trato de Dios para él. ¿Y qué hizo? Él se humilló y ofreció el sacrificio que Dios espera de cada uno de nosotros. Entregó su vida. Romanos 12:1. Dio su vida. ¿Y qué hizo Dios? Usó a un hombre desobediente para impactar, para testificar. Creo que con el golpe del domingo, para testificar del poder de Dios. Porque ahí había marineros tal vez experimentadísimos, curtidos en el mar. Y si algo sabían es que no había un Dios entre todos los que conocían que controlara los vientos y los mares. Y me llena de tanto gozo estar aquí en la historia de Jonás y trasladarme al mar de Galilea y ver a Jesús levantándose en medio de la tormenta y decir a los mares y a los vientos: deténganse, cállense. Y se detuvieron. Dios quiere usarte para testificar, pero necesitamos estar en Cristo, porque es el testimonio que nos va a dar Pablo durante toda su carta. Amén. ¿A cuántos soldados estaría atado? Supongamos que eran turnos de 12 horas. Amén. Turnos de 12 horas, 365 por 2. Eso da como 706 y 6 son 12, como 720, como 730. Amén. Supongamos que repitió algunos de ellos. O sea, en esos 2 años le pudo haber compartido bajita la mano a más de 500 personas o más de 500 soldados. Entre 500 y 1000 vieron el testimonio de Pablo. Ahora, ¿qué les predicaría el apóstol? ¿Qué les predicaría el apóstol? Veamos algunos pasajes. Segunda de Corintios 6. Versículo 3. Él está hablando de su ministerio. Vamos a leer desde el versículo 1. Segunda de Corintios 6:1. ¿Estamos aquí? No se me duerman, tranquilos. Segunda de Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Parte de la predicación del apóstol Pablo, porque era un apóstol de gracia. Él fue llamado a hablar de la gracia a los gentiles. Y miren la manera como él lo hace. Él le dice a las personas: Dios quiere escucharte. Este tiempo es un tiempo aceptable, propicio para que Dios te escuche. Habla con Dios. Hermanos, el testimonio, uno de los testimonios más preciosos que yo he oído de muchas personas es que de pronto me dicen: y yo no sabía qué hacer, y yo jamás había orado, pero yo dije: Señor. Y esa persona empezó a hablar con Dios y algo cambió. Y algo sucedió. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Y que Él puede socorrernos en día de salvación. Y que es un tiempo aceptable. Y que ese día de salvación es hoy. Amén. Pero miren lo que sigue diciendo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Aquí es donde entra la importancia de estar en Cristo. Porque muchos cristianos alrededor del mundo están dando mal testimonio,
en sus trabajos, en sus casas, en medio de sus amigos, en el lugar donde se encuentran. Porque no están viviendo un evangelio basado en la cruz de Cristo, sino un evangelio recortado que les hace creer que sus deseos no son un tropiezo. Y él sigue diciendo, antes bien, verso 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El apóstol le está diciendo a los filipenses en el capítulo 1 y en el verso 12, quiero que ustedes sepan que todas las cosas que me han pasado han redundado en el progreso del evangelio. ¿Sabe cuál era su testimonio? Contar todas estas cosas que le habían pasado. Y sigue diciendo, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Qué testimonio tan precioso. No tiene que usted grabarse esas palabras y repetirlas, pero de seguro, hermanos, solo por mencionar el último verso, nos hemos visto en necesidades económicas. Creo que algunos, tal vez no todos, pero en medio de esas necesidades el Señor se ha manifestado y es como si la necesidad no estuviera. Él nos ha hecho ricos, nos ha hecho sentir que lo tenemos todo, nos ha mostrado las riquezas de su gloria, de la vida eterna. Y mire lo que dice el capítulo 11 del mismo libro de Corintios. Vamos a leer desde el versículo 23. Capítulo 11, segunda de Corintios 11. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? ¿Están ahí? ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Pues yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Eso cuánto da? 5 por 4, 20, 200 menos 5, 195 veces le habían azotado la espalda. Estoy haciendo bien la suma. Lo mío no son las matemáticas. Pilas, muchachos. 5 veces lo habían azotado, 40 veces menos 1. Miren lo que sigue diciendo. Verso 25. 3 veces de esas 5 había sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. De esas 3, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Hace referencia a metido en el agua, agarrado de un palo. Y los tiburones dando vueltas alrededor de él. Pero al igual que la serpiente que lo mordió, no le podían hacer absolutamente nada. Una noche y un día he estado como un náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. O sea, hay más. Qué humilde era el apóstol Pablo. Por eso dice, voy a hablar como un loco. Ustedes creen que son ministros, yo más. Permítame que hable como loco, dice. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no estoy leyéndole esto para que usted diga, no, a mí no me ha tocado nada. Porque es el sentir que queda, ¿no? No. Pero no se trata de eso. Esto no es una competencia de ver quién sufre más. Tal vez lo tuyo solo ha sido un desvelo, un frío. Tenerte que poner la misma ropa porque no tenías más, pero sentirte gozoso, sentirte cobijado por Dios, sentirte vituperado por alguien, pero sentir la paz y la gracia para perdonar y no vengarte. ¿Cuál es tu testimonio? Tienes uno y tienes el deber de compartirlo con otros. Pero para que esto tenga un efecto que redunde en el progreso del Evangelio, necesitamos estar en Cristo. No necesitas un curso, necesitas básicamente sentarte y meditar un poco en todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Porque es como dice el Salmo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermano, yo jamás he estado en un naufragio, nunca me han azotado ni apedreado, pero has pasado por cosas espirituales, por cosas difíciles, por pruebas, en debilidades. Tal vez esas varas de azote son tus debilidades y tu pecado que te postran y no te dejan avanzar, te roban las fuerzas. Haces que sangres, y la sangre habla de la vida de Cristo. Cosas que te han hecho perder parte de la vida de Cristo. Pero aquí estás, esforzándote, luchando, esforzándote en la gracia de Dios. Amén. No en nuestra fuerza. Pero Dios ha estado ahí. El llamado del apóstol Pablo es, miren, como mis prisiones. Porque básicamente lo que él está diciendo es, como esta situación en la que estoy viviendo, leí las otras para que vean todo lo que tuvo que pasar. Pero básicamente lo que está diciendo en Filipenses 1:12, regresando ahí, si quieren vuelvan ahí por favor, para que leamos el último verso antes de terminar. Él está diciendo, esto que me ha sucedido, ¿qué te está sucediendo hoy? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué prueba o situación difícil estás viviendo? El llamado de Dios es que si estamos en Cristo, aunque lo que te esté pasando sea el fruto de una mala decisión como Jonás, Dios puede hacer que glorifique su nombre si te vuelves a Él y le entregas tu vida en ofrenda como lo hizo Jonás. Écheme al mar. Esa es la solución. La solución, hermanos, para nuestras malas decisiones, para nuestros desvíos en la vida cristiana es rendir nuestra vida al Señor. Entregarla. Y eso va a ser un testimonio para otros. Ver a personas confiando en el Señor en medio de la prueba, de la ausencia de un ser querido, en medio de dificultades, de engaños, de vituperios, de enfermedades. Ese es el evangelismo que creo que va a provocar
que la iglesia verdadera se llene de personas hambrientas que necesitan un encuentro con Dios. Y es el evangelismo al que les invito hoy. Y mire lo que dice el versículo 14 de Filipenses 1. Y viendo esto que está pasando en mi vida, y habiendo el apóstol Pablo actuado de la manera correcta, sin rencor, sin rabia, sin desánimo, sin incredulidad, confiando en el Señor, viéndolos, la mayoría, no todos, está bien, pero sí algunos, la mayoría de los hermanos empezaron a cobrar ánimo en el Señor por causa de las prisiones de Pablo, por causa de las cosas que le estaban pasando al apóstol Pablo. Pero si te está pasando algo y te ven cara triste, cara larga, quejándote, y si te acercas a tu vecino o vecina solo para hablar del otro vecino, para chismosear, para hablar de la noticia del momento, para criticar a tus gobernantes, hay una tentación latente a diario. Está ahí. Solo hay que estirar la mano. Y no quiero seguir, yo en lo personal no quiero seguir cayendo en eso. Y esto lo puso en mi corazón el Señor ahora que estuve en Ecuador, porque se enteran de lo que pasa y me preguntaban de la situación y yo quería hablar de todos los desastres. Pero hubo un momento en que sé que era de Dios y yo les dije: miren, hermanos, ¿saben qué? Al final de cuentas, lo que yo creo es que Dios puso a este hombre como gobernante porque es lo que nos merecemos. Esto ha sido la mano de Dios. Lo terrible es que la gente no se quiere volver al Señor. Prefieren la mentira y el engaño. Pero ha sido Dios, hermanos. Amén. Porque Él es el que pone reyes y los quita. Amén. Y de repente cuando dije eso, yo sentí paz en mi corazón. ¿Saben que esas cosas lo cargan a uno? Ver el desastre de lo que está pasando con la salud. En todas las áreas de este país hay un desastre. El desastre económico es como si hubiéramos retrocedido 30 años. 30 años al pasado, hermanos. Pero yo sé que fue el Señor, no era mío. El Espíritu volteando mi mirada hacia Él. Y me acordé de José. No me enviaron ustedes aquí, fue Dios. Como cristianos, en medio de las conversaciones que se dan con amigos, compañeros de trabajo, vecinos, vas a caer en la tentación de hablar mal de tus gobernantes. No lo hagas. Mete a Dios en la conversación y di con total convicción: fue Dios, es Dios, Él es el que gobierna. Pero lo terrible de esto es que seguimos confiando en nuestra propia carne y no queremos volvernos al Señor. No queremos aborrecer la mentira, porque muchos están justificando la mentira, el engaño, el robo, la corrupción. Mostremos al Señor y que otros, al ver lo que te está pasando, yo no sé cuál sea tu prisión, tu cárcel, tu aflicción, que otros al ver lo que te está pasando se atrevan a hablar de la palabra de Dios sin temor. Es lo que estaba pasando en ese momento y es lo que una vida en Cristo va a provocar. Es lo que el evangelismo, el testimonio de una vida en Cristo va a provocar, que los que estén alrededor mirando digan: yo también quiero testificar de Cristo. Ese es el llamado que el apóstol Pablo nos hace en estos versos. Pongámonos en pie.
Hermano, yo me muero del miedo predicándole a alguien. Miren las palabras tan sencillas, tan simples. Tal vez les sirvan. Quiero que sepas, amigo, vecino, tío, tía, quiero que sepas las cosas que Dios ha hecho conmigo. Me gustaría que supieras lo que Dios ha hecho. La conversación se va a dar. Mire, yo tengo la certeza de que Dios, a partir de este momento, de lo que les estoy predicando, los va a poner frente a un taxista, un vendedor ambulante, qué sé yo, el señor de la tienda, yo no sé, pero Dios va a ponerles a alguien para que ustedes tomen valor y testifiquen a otros. Ahora, necesitamos ser guiados por el Espíritu, eso es muy importante, amén. Pero como todavía somos muy inexpertos en muchas cosas, eso lo que necesitamos es estar en Cristo, estar cerca de Él, porque Él va a terminar colocando palabras en tu boca que tú ni siquiera conocías. Ese es mi testimonio. Yo no dejo de sorprenderme, hermano, después de años de pararme en un púlpito, no dejo de sorprenderme como, no pocas veces, muchas veces, mientras estoy predicando, yo mismo me estoy escuchando, porque de repente me doy cuenta que no soy yo el que está hablando. Al principio me costaba y me bloqueaba, pero digamos que Dios me ha dado la capacidad de desarrollar esa habilidad de escucharme. Yo digo, esto no es mío, ni siquiera estaba en mis notas, esto es Dios hablando. Y Él quiere usar a cada uno de nosotros. Amén. Desde el niño hasta el más adulto de todos nosotros. Pero necesitamos estar en Cristo, hermanos. Permanecer en Él. De lo contrario, tus prisiones, tus angustias, tus preocupaciones no van a redundar en el progreso del Evangelio en tu vida, porque primero tienen que dar fruto en tu vida. Somos como árboles. Si quiero alimentar a otros, debo dar fruto. Y ese fruto es que el Evangelio en mí se haga real, que la cruz en mí se haga real, que el Calvario en mí sea real, porque es la esencia del Evangelio. La cruz de nuestro Señor. Ahí estaba Él colgado en la cruz. Y termino con esto, hermanos. Ahí estaba. Todos se burlaban de Él. Pasaban, le meneaban la cabeza y le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Ya estaba prácticamente desfigurado, según nos da a entender la Escritura. Y había un soldado parado al pie de la cruz, que cuando lo vio pedirle a su padre perdón para los que lo vituperaban, y lo vio encomendar a Dios, aún en el momento más difícil, lo vio encomendar su vida a Dios, este soldado dijo, de verdad que este sí era el Hijo de Dios. Tal vez ni siquiera veamos el fruto de nuestro testificar, pero a su tiempo, si estamos en Cristo, hermanos, si nos aferramos a su palabra, habrán personas que lejos de nosotros o sin que nos demos cuenta van a decir, ese en verdad era cristiano, yo no lo sabía, pero fulano en verdad era cristiano, ese sí era un verdadero cristiano. Pero ahí donde te ha puesto Dios como amigo, familiar, empleado, como jefe, lo que sea, asegúrate que a quien están viendo es a Cristo Jesús, porque Él es el que puede salvar, transformar y cambiar las vidas. Amén. Es hora de que usted participe
de ese privilegio maravilloso de contar a otros lo que Dios ha hecho contigo. A muchos el Señor sanó y le decía: vete a tu casa y cuéntales a los de tu casa las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es, no es otra cosa diferente. Amén. No importa lo que te haya pasado, no tienes que pasar por un naufragio, ni ser azotado 5 veces 40 menos 1, ni con varas, ni apedreado. A él lo descolgaron una vez por una canasta de una ciudad porque lo iban a matar. Una vez que lo apedrearon, al parecer realmente estaba muerto, pero el espíritu de la resurrección lo levantó, porque se fueron y lo dejaron moribundo. Ya tengo la sospecha de que en verdad ese día en lo físico murió, como el día que lo mordió la serpiente. Pero Dios tenía un plan y lo tiene con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos esta noche. En el Calvario, en el Calvario, encontramos su presencia y vemos al Señor. El Calvario nos promete sufrimientos y dolor, mas también promete gloria sin igual. En el encontramos su presencia y vemos al Señor. El sufrimientos y dolor, mas también promete gloria sin igual. El mas también llévanos a la cruz cada día, Padre. Quita el temor, quita el temor, porque es ahí en el Calvario donde seremos uno contigo. Es ahí en el Calvario donde podremos estar en Cristo, negándonos cada día, diciéndole no a nuestros deseos, apartándonos de los deseos de nuestro corazón. Ahí en el Calvario seremos uno contigo. Habrá una unidad perfecta, maravillosa. Gracias por la cruz.
por la salvación que viene a través de la cruz. Gracias. Y gracias porque sé que puedes usar lo que le sucede a cada uno de nosotros. Úsalo para tu gloria, aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño. No tiene que ser algo extraordinario. Tu mano se manifiesta aún en las cosas pequeñas, en la quietud, en las cosas cotidianas de la casa y del trabajo. Ahí te manifiestas, ahí te mueves. Que el llamado a testificar, Señor, sea oído en nuestros corazones. Y que no callemos, que no guardemos silencio, Señor, acerca de las cosas que tú has hecho con nosotros. Nos llamaste para ser testigos hasta lo último de la tierra, Señor. Queremos testificar de tu gran amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu perdón, de cómo nos perdonas a diario. Gracias. Gracias, mi Cristo. Gracias.